Imagínese, en el desierto rojo yace un tubo de ensayo, un cilindro de titanio del tamaño de un dedo índice, sellado en condiciones de esterilidad absoluta. En su interior, un puñado de roca marciana. Quizás la primera prueba de que no estamos solos en el universo. Pero ningún ser humano podrá jamás llevarse esa prueba. No es ciencia ficción, es la realidad de enero de 2026. 33 tubos de ensayo se encuentran ahora mismo en la superficie de Marte. Uno de ellos contiene algo que dejó sin palabras a toda una sala llena de científicos el 10 de septiembre de 2025. Algo para lo que los revisores de la revista Nature no encontraron otra explicación que la más increíble, y este tubo probablemente se quedará ahí para siempre. El 18 de febrero de 2021, un aparato de 6 ruedas con un peso de 1 tonelada atravesó la atmósfera marciana a una velocidad de 20.000 km por hora, 7 minutos de caída controlada. El escudo térmico se calentó hasta alcanzar los 1300 grados, un paracaídas del diámetro de una cancha de baloncesto, y, por último, 8 motores cohete que bajaron el rover marciano con cables de nylon en una nube de polvo. El lugar de aterrizaje se eligió durante 15 años. El cráter Y0 es una antigua cuenca de 45 kilómetros de diámetro situada al borde de la llanura de Isida. Hace 3.500 millones de años, aquí había un lago. Los ríos transportaban agua a través del borde occidental del cráter, formando un delta, un abanico de rocas sedimentarias en las que se encuentran los vestigios de vida más antiguos de la Tierra. Ken Farley, director científico de la misión del Instituto Tecnológico de California, explicará más tarde la lógica de la elección. Las imágenes orbitales mostraron un delta, prueba irrefutable de que en algún momento hubo un gran lago en ese lugar. Un lago es un entorno potencialmente habitable, y las rocas del delta conservan perfectamente los vestigios de la vida antigua en forma de fósiles. El rover se llamó Perseverance. El nombre resultó ser profético. Durante 3 años, el aparato recorrió metódicamente el fondo del cráter, recogiendo muestras de rocas volcánicas, hallazgos interesantes, importantes para la geología, pero no el motivo por el que se había construido esta misión. El verdadero objetivo se encontraba más adelante, en las capas sedimentarias del antiguo delta. A principios del verano de 2024, Perseverance entró en el valle de Neretva, un cauce fluvial de 400 metros de ancho que en su día desembocaba en el lago Jezero. A ambos lados del río se alzaban los afloramientos rocosos de la formación Svetli Angel, arcillas y aleurolitos, comprimidos por el tiempo hasta convertirse en piedra. En la Tierra, estas rocas son depositarias ideales de materia orgánica. El 18 de julio de 2024, las cámaras del rover captaron una roca con una forma inusual. Se trataba de un fragmento triangular de 1 metro por 60 centímetros, parcialmente enterrado en un lecho seco. El equipo lo bautizó como Cheyava Falls, en honor a la cascada del Gran Cañón. A primera vista, nada especial, una roca rojiza entre miles de otras rocas rojizas. Pero cuando Perseverance se acercó y dirigió sus instrumentos hacia la superficie, la rutina terminó. Había manchas en la piedra, pequeños puntos negros que los científicos denominaron semillas de amapola, y estructuras más grandes, claras en el centro y con un halo oscuro en los bordes. Las bautizaron como manchas de leopardo. Estos patrones en la Tierra suelen significar una de 2 cosas, o bien reacciones químicas con microorganismos, o bien procesos que crean condiciones para la vida. Joel Harwitz, planetólogo de la Universidad de Stony Brook y subdirector científico del instrumento PIXL, recordó que enseguida se dieron cuenta de que habían encontrado algo realmente interesante y emocionante. El 21 de julio, Perseverance perforó un núcleo de roca en Cheyava Falls y lo selló en un tubo de titanio. La muestra recibió el nombre de Sapphire Canyon. Nadie sabía entonces que ese tubo de ensayo lo cambiaría todo. Para comprender qué es exactamente lo que ha descubierto Perseverance, hay que bajar al nivel molecular. El rover lleva a bordo 23 cámaras y 7 instrumentos científicos, pero 2 de ellos desempeñaron un papel clave en la historia de Cheyava Falls. El primero es PIXL, un analizador litogeoquímico de rayos X. Es capaz de determinar la composición elemental de la roca con una precisión de un grano de sal. El segundo es Sherlock, un espectrómetro de ultravioleta profunda. Su tarea es buscar moléculas orgánicas y determinar la composición mineral. Cuando PIXL dirigió un rayo X hacia las manchas de leopardo, los datos resultaron extraños.
Los halos oscuros contenían hierro y fósforo en una combinación inusual, probablemente el mineral vivianita. Los centros claros estaban saturados de sulfuros de hierro, presumiblemente greijita. Esto en sí mismo es interesante, pero lo que realmente intrigó a los científicos fue otra cosa. La distribución espacial de estos minerales indicaba reacciones de oxidación-reducción, procesos químicos en los que unas sustancias ceden electrones y otras los reciben. En la Tierra, estas reacciones en las rocas sedimentarias casi siempre están relacionadas con la vida. Los microbios utilizan la materia orgánica como fuente de energía, reduciendo los sulfatos y oxidando el hierro. El subproducto de su metabolismo son precisamente estas asociaciones minerales, fosfatos y sulfuros de hierro agrupados alrededor de los puntos donde antes se encontraban las colonias de bacterias. Entonces habló Sherlock. El rayo ultravioleta reveló la presencia de compuestos orgánicos aromáticos complejos en la roca. No se trataba simplemente de carbono, sino de moléculas con estructura cíclica, características de los sistemas biológicos. Joel Hurwitz calificó estos datos como una pistola humeante, una indicación irrefutable de la presencia de materia orgánica en el barro antiguo. La presencia de materia orgánica en Marte no es ninguna novedad, ya se había encontrado anteriormente, pero el contexto lo es todo. Aquí, las moléculas orgánicas no solo se encontraron en la roca, sino en roca con manchas de leopardo, en la capa sedimentaria que se formó en el fondo de un antiguo lago, en la matriz mineral, que en la Tierra es la tarjeta de presentación de la actividad microbiana. 3 líneas de evidencia coincidieron en un punto: textura característica, minerales indicadores, carbono orgánico. El equipo científico de la misión pasó un año tratando de encontrar una explicación alternativa. Los procesos abióticos, la química sin vida, también pueden crear estructuras similares. Actividad volcánica, impactos de meteoritos, interacción del agua con la roca. Cada hipótesis se verificó, se modeló y se comparó con los datos. Cuando los revisores de la revista Nature terminaron su evaluación independiente, el veredicto fue cauteloso, pero sin precedentes. No se encontraron pruebas convincentes del origen abiótico de estas estructuras. Esto no significaba que se hubiera demostrado la existencia de vida en Marte, pero sí significaba algo casi tan importante. Por primera vez en la historia, los científicos no podían descartar con certeza una explicación biológica. Según la escala COLD, un sistema de evaluación de la fiabilidad de la detección de vida extraterrestre, el hallazgo obtuvo un nivel 3 sobre 7. Señal procedente de un entorno potencialmente habitable. No se trata de contaminación procedente de la Tierra. Se requiere el envío de una muestra para obtener una conclusión definitiva. Las palabras clave aquí son entrega de muestras. El 10 de septiembre de 2025, los periodistas se reunieron en la sede de la NASA. La conferencia de prensa se anunció con una semana de antelación, pero no se reveló el tema. En la comunidad científica corrían rumores. El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, fue el primero en hablar ante los micrófonos. Sus palabras se difundieron por las agencias de noticias de todo el mundo en menos de una hora. Tras un año de comprobaciones, los revisores volvieron y dijeron: «No encontramos otra explicación. Podría tratarse del indicio más claro de vida que hayamos encontrado nunca en Marte». A continuación intervino Katie Stack Morgan, directora científica del proyecto Perseverance del Laboratorio de Propulsión a Chorro. Eligió sus palabras con precisión quirúrgica. Las afirmaciones astrobiológicas, especialmente las relacionadas con el posible descubrimiento de vida extraterrestre en el pasado, requieren pruebas extraordinarias. La publicación en una revista revisada por pares es un paso fundamental, ya que garantiza la rigurosidad, la fiabilidad y la relevancia de los resultados. Joel Hurwitz presentó los detalles: diapositivas con imágenes de manchas de leopardo, gráficos de análisis espectral, mapas mineralógicos. Explicaba la química como si contara una historia de detectives, y en realidad eso era lo que era. La combinación de compuestos químicos que encontramos en la formación Svetli Angel podría haber sido una rica fuente de energía para el metabolismo microbiano. Pero el simple hecho de haber visto todas estas convincentes firmas químicas no significaba necesariamente que estuviéramos ante una posible biofirma. Teníamos que analizar qué podían significar esos datos: un año de trabajo, decenas de especialistas, cientos de simulaciones de modelos y una conclusión que cabe en una sola frase:
Las explicaciones abióticas son menos probables, pero no podemos descartarlas por completo. Traducido del lenguaje científico al lenguaje humano, es posible que hayamos encontrado rastros de vida marciana antigua. Para saberlo con certeza, hay que traer una muestra a la Tierra. El artículo se publicó ese mismo día en la revista Nature con el título Asociaciones minerales y orgánicas redox en el cráter Jezero, Marte. 122 autores, datos de 4 instrumentos, un año de revisión. Los medios de comunicación internacionales publicaron titulares sobre la posible vida en Marte. La comunidad científica reaccionó con más cautela, pero incluso los escépticos reconocieron que se trataba de la prueba más convincente que se había obtenido hasta la fecha. El tubo con la muestra de Sapphire Canyon estaba en el almacén del rover, 30 gramos de roca que podrían cambiar nuestra comprensión del universo. Solo quedaba recogerla, y aquí la historia da un giro que te deja sin aliento. El programa Mars Sample Return, retorno de muestras marcianas, se concibió como la culminación de la ciencia planetaria, 3 décadas de preparación, un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea, el reto de ingeniería más complejo en la historia de la robótica. El plan era el siguiente: Perseverance recoge muestras y deja parte de los tubos en la superficie como copia de seguridad. A finales de la década de 2020, se envía a Marte un módulo de aterrizaje con un pequeño rover recolector de fabricación europea. El rover recoge los tubos y los lleva a la plataforma de aterrizaje. Allí, un cohete, el primero de la historia en despegar desde la superficie de otro planeta, pone el contenedor en órbita. Una nave orbital europea lo intercepta y lo envía a la Tierra. Aterrizaje en el desierto de Utah. Duración total, más de 10 años. Coste, según las estimaciones iniciales, alrededor de $7.000 millones, pero las valoraciones tienden a subir. En 2024, una auditoría independiente reveló que el coste real del programa ascendería a $11.000 millones. Los plazos se retrasaron más allá del horizonte de 2040. El Congreso de los Estados Unidos exigió explicaciones. La NASA modificó frenéticamente la arquitectura de la misión, tratando de reducir el precio. En enero de 2025, la agencia presentó un plan actualizado por valor de $7.000 millones, pero la confianza ya se había visto mermada, y entonces llegó mayo de 2025. La administración de la Casa Blanca publicó el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026. Las cifras parecían una sentencia. Se proponía reducir la financiación total de la NASA en un 24%. El presupuesto científico se recortaría casi a la mitad, y en la lista de programas que se eliminarían por completo figuraba el Mars Sample Return. La formulación fue implacable. El programa se salió del presupuesto y sus objetivos se alcanzarán con misiones tripuladas a Marte. El documento no especificaba cuándo se llevarían a cabo estas misiones tripuladas. La comunidad científica reaccionó de inmediato. Victoria Hamilton, presidenta del Grupo de Análisis de Investigaciones Marcianas MEPAC y planetóloga del Instituto de Investigación del Suroeste, no ocultó su decepción. Cuando se publican memorandos sobre nuestro deseo de ser una potencia dominante en el espacio, surge la pregunta: ¿cómo podemos dejar atrás algo tan ambicioso? 2 revisiones decenales, informes autorizados de la Academia Nacional de Ciencias que establecen las prioridades de la investigación espacial para los próximos 10 años, señalaban el retorno de muestras marcianas como la principal tarea de la ciencia planetaria. Ahora, esta tarea ha quedado en el aire. El Congreso no estuvo de acuerdo con la Casa Blanca. En enero de 2026, los legisladores aprobaron un presupuesto de compromiso, $24.400 millones para la NASA, casi $6.000 millones más de lo que proponía la administración. Los programas científicos mantuvieron su financiación, pero Mars Sample Return no estaba incluido en ese presupuesto. El programa, en el que ya se habían gastado miles de millones, dejó de existir oficialmente. El rover europeo, casi listo para las pruebas, se quedó sin misión. Los ingenieros, que llevaban años trabajando en el cohete para despegar de Marte, recibieron notificaciones de traslado a otros proyectos, y 33 tubos de ensayo quedaron abandonados en el desierto rojo, a 400 millones de kilómetros del laboratorio más cercano, capaz de responder a la pregunta: ¿hay vida en ellos? Lindsay Hayes, investigadora principal de Mars Science Laboratory de la NASA, dijo en una rueda de prensa en septiembre: «Esperamos que, en última instancia, estas muestras sean traídas a la Tierra, donde podrán ser estudiadas en laboratorios terrestres».
La palabra esperamos quedó flotando en el aire. Los científicos advirtieron sobre otro problema: el tiempo. Las moléculas orgánicas no son eternas, ni siquiera en tubos de ensayo sellados. La radiación espacial destruye lentamente los compuestos complejos. Con cada año de espera, las posibilidades de obtener una respuesta definitiva disminuyen. La fuente de energía de plutonio del Perseverance tiene una vida útil estimada de unos 10 años. Esto supone un plazo muy ajustado. Si durante ese tiempo no llega una misión capaz de recoger los tubos, el rover no podrá llevarlos al punto de recogida. Ken Farley lo expresó claramente: si la construcción no comienza en los próximos 2 años, no creo que se lleve a cabo. Pero la historia del espacio conoce una ley: cuando se cierra una puerta, alguien abre otra. El 22 de julio de 2025, un mes y medio antes de la publicación en Nature, se celebró en Pekín una rueda de prensa de carácter muy diferente. Hou Zhenqian, académico de la Academia China de Ciencias y director científico principal de la misión Tiangwen-3, presentó los detalles del proyecto, que podría cambiar el equilibrio de poder en la ciencia planetaria. China tiene la intención de enviar 2 naves espaciales a Marte en 2028. El módulo de aterrizaje recogerá al menos 500 gramos de suelo, 15 veces más que toda la colección de Perseverance. La nave orbital llevará las muestras a la Tierra en 2031, sin ningún rover intermediario, sin ningún acoplamiento en la órbita de Marte que requiera una precisión milimétrica. Una sola misión, desde el despegue hasta el aterrizaje. Las tecnologías son impresionantes. En lugar de un rover con ruedas, hay un dron capaz de recoger muestras en un radio de varios cientos de metros desde el módulo de aterrizaje. Una perforadora que penetrará a una profundidad de 2 metros, algo inédito en la historia de la exploración marciana. A modo de comparación, Perseverance recoge núcleos de unos 5 milímetros de profundidad. El objetivo científico principal es la búsqueda de rastros de vida. Hou Zhenqian señaló 3 prioridades: la búsqueda de posibles indicios de vida en Marte, incluyendo biomarcadores, fósiles y arqueas, el estudio de la evolución de la habitabilidad del planeta y la investigación de su estructura geológica y su historia. Destacó que la misión está abierta a la cooperación internacional, desde el desarrollo de instrumentos hasta el análisis conjunto de muestras. La ironía es evidente. Mientras los legisladores estadounidenses discutían sobre los presupuestos, China construía metódicamente un aparato que podría llegar primero a Marte. Pero hay algo importante que hay que entender. Desde el punto de vista científico, no importa qué bandera lleve el cohete. Si Tiangwen-3 tiene éxito, las muestras llegarán a los laboratorios. Equipos internacionales tendrán acceso al material. La pregunta sobre la vida en Marte, una pregunta que la humanidad se ha planteado durante miles de años, finalmente obtendrá una respuesta basada en pruebas directas. No en mediciones a distancia, no en interpretaciones de espectros, en muestras físicas que se pueden cortar, calentar, irradiar y estudiar con un microscopio electrónico. El Congreso de los Estados Unidos también lo entiende. En el mismo presupuesto que enterró el Mars Sample Return, apareció una partida: $110 millones para el programa Misiones Marcianas del Futuro. El objetivo es desarrollar tecnologías que sean útiles tanto para robots como para expediciones tripuladas. No es un sustituto de una misión completa de retorno de muestras, pero es un reconocimiento: la historia no ha terminado. Quizás las muestras de Perseverance lleguen finalmente a la Tierra, ya sea a bordo de una nave comercial, en el marco de un consorcio internacional, o mediante algún otro método que aún no se ha inventado. Quizás el dron chino encuentre algo aún más convincente en un punto completamente diferente de Marte. Quizás, dentro de 20 años, un astronauta con traje espacial recoja personalmente un tubo de ensayo de titanio con polvo rojo. No lo sabemos, pero nosotros sabemos otra cosa. A 400 millones de kilómetros de nosotros, en el fondo de un antiguo lago que se secó antes de que aparecieran los primeros organismos multicelulares en la Tierra, yace una piedra con manchas de leopardo. En su interior hay una huella química que no podemos explicar con nada más que la vida y que no podemos confirmar con nada más que un análisis directo. Eso no es una respuesta, es una pregunta, la más importante que jamás hayamos planteado. Y él espera.